Le presento mi saludo. Espero que usted y todos los suyos se encuentren bien. Mi nombre es Samuel Mantilla. Le agradezco su atención a esta charla que tiene como objetivo hacer unos comentarios y algún análisis acerca de cómo está evolucionando lo relacionado con los estándares contables, en concreto los estándares de presentación de reportes financieros, de control interno, de auditoría y de aseguramiento. Eh, Hay buenas noticias, hay grandes desafíos y también hay muchas oportunidades de mejoramiento para todos, y es importante que podamos primero entenderlas, segundo saber cómo están evolucionando y tercero mirar cómo podemos aprovechar las distintas cosas en beneficio de un mejor ejercicio profesional. Para facilitar las cosas, he preparado una presentación que espero nos ayude a agilizar el análisis de estas cosas. La afirmación principal que hago yo es que la profesión que generó los estándares contables, en concreto los estándares internacionales de contabilidad, auditoría, aseguramiento, ahora cede la posta a las autoridades de las distintas jurisdicciones. Lo que en una época IFAC y ASC dieron vida para que hubiera una estandarización, hoy está cambiando porque los mismos emisores de esos estándares ahora están diciendo que son las jurisdicciones las que deben decir cómo se aplican, hasta dónde se aplican y también los cambios que esas jurisdicciones pueden hacerle a los distintos estándares. No siempre son buenas las noticias, pero hay que buscarle cómo podemos aprovechar de mejor manera para que las cosas funcionen. En esto hay quienes ganan y quienes pierden. No es secreto la lucha de la profesión por la auditoría y por la consultoría. Es una realidad que la profesión de los contadores a nivel global se ha ido a favor de la consultoría, porque es mucho más rentable, porque es mucho más atractiva, porque le facilita una mejor relación con sus clientes, a, a costa de sacrificar la auditoría. Hoy, en abril de 2024, la profesión contable no se está interesando por la auditoría y está dejando que sean los reguladores los que presionen los cambios y las distintas direcciones. Algo similar está ocurriendo en el conflicto entre teoría y tecnología. No es un secreto, y así lo interpreto yo, que la teoría de la contabilidad, la teoría de la auditoría y la teoría del aseguramiento se agotaron y ya la profesión no encuentra explicaciones válidas, convincentes respecto de estas cosas. Por eso no es raro que hoy la profesión se haya ido hacia la tecnología, particularmente las tecnologías digitales y en este momento la inteligencia artificial. El problema que hay con esto es que para el ejercicio profesional, en buena manera se facilita con el uso de la tecnología. La pregunta es cómo la profesión se va a justificar ante el concierto de los mercados de las otras profesiones si no desarrolla una teoría sólida
que le dé fundamentos. Hoy la tecnología y particularmente la inteligencia artificial depende de los algoritmos. Y hoy la gran pregunta que se hace es, ¿los algoritmos para la contabilidad los están haciendo los contadores? ¿Los algoritmos para la auditoría los están haciendo los contadores? ¿Los algoritmos para el aseguramiento los están haciendo los contadores? Muy difícilmente las respuestas son positivas para estas cosas. Pero tenemos que reconocer que la profesión optó por la consultoría y optó por la tecnología. Eso le da beneficios, eso le genera algunas debilidades y eso lo podemos entender a la luz del análisis de cómo se han dado estos cambios. Antes de los años 1970, ¿sí? Y posteriormente se generó el proceso de globalización. Ese proceso de globalización significó entender los estándares como las mejores prácticas y privilegiando la calidad. ¿Qué es lo mejor? ¿Sí? ¿Quién lo está haciendo mejor? La consecuencia lógica de estas cosas es que los estándares necesitan ser adoptados, ¿sí? No es que cada uno haga su propio estándar, sino que hay que acoger el estándar tal y como es. Ello se dio en medio de unos conflictos. Estándares son iguales a normas. Ha habido mucha discusión al respecto, no solo en los países de habla hispana, sino también en los países anglosajones, ¿sí? Y también la discusión de si adoptar o adaptar. Esto se dio en un contexto de globalización, pero las cosas han cambiado muchísimo. A partir de los años 2020 se ha generado un fenómeno que se llama globalización. La idea es que haya un enfoque global, pero prima la implementación local. Ello es consecuencia de los fenómenos derivados del COVID-19, de las interrupciones en las cadenas de suministro, de las guerras regionales, de la latente Tercera Guerra Mundial, que tiene al comercio mundial enfrentando muchísimas dificultades y buscando soluciones que sean de alguna manera de carácter global, pero que se adapten a las condiciones locales, regionales. En ese sentido, el entendimiento de los estándares es que ahora son referentes, pero no referentes obligatorios, ¿sí? Esto tiene como alguna contradicción. Es el referente, pero no es obligatorio. Y prima el cumplimiento. Ustedes se han dado cuenta que hoy, en el lenguaje de la profesión de los contadores, todo está orientado al compliance, cumplimiento, 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 y así son las cosas en este momento. Por eso ustedes ven que los emisores de los estándares están utilizando la expresión adopción o uso, porque en estas nuevas condiciones ya no es necesaria la adopción, sino se admite el uso de cualquier manera, principalmente como referente no obligatorio. No hay conflictos porque hoy estándares iguales a normas y la autoridad jurisdiccional es la que decide. Esto tiene ventajas para poner en funcionamiento los estándares y las normas, pero le genera muchísimas desventajas para el ejercicio profesional, porque ya ese ejercicio profesional de los contadores no es estandarizado, no es uniforme a nivel global, sino que tiene que adaptarse a los requerimientos de cada jurisdicción.
¿De alguna manera esto significa un regresar al pasado? Sí. ¿Por qué? Porque ya no es importante o ya no es igualmente necesaria la armonización y la convergencia, sino que se admite la desalineación y la divergencia. Lógicamente, esto significa que es necesario dar explicaciones. Para estas cosas, pues uno de los documentos más que más fácilmente permiten entender esto es la parte A4 del estándar de auditoría de entidades menos complejas. Yo espero que ustedes lo lean, yo espero que ustedes lo analicen, porque deja supremamente claro que la decisión sobre el uso está en las autoridades, con unas consecuencias interesantes, porque es el uso de todo lo que se llama normas internacionales emitidas por la International Auditing and Standards Board, Auditing and Assurance Standard Board, ¿sí? O sea, todas las normas internacionales de auditoría, incluyendo la norma de auditoría para entidades menos complejas. Ofrece un proceso y señala claramente que es adopción o implementación local y que eso puede tener modificaciones según las necesidades específicas que puedan ser relevantes en cada jurisdicción. El otro elemento es que presenta un enfoque extremadamente amplio de qué se entiende por jurisdicción, porque señala que son las autoridades legislativas, los reguladores, los emisores de normas, las organizaciones profesionales de contabilidad u otros que en últimas puede ser cada equipo de auditoría, cada equipo de aseguramiento. Esto, repito, tiene un atractivo local muy interesante y a los reguladores les gusta mucho, pero complica el ejercicio profesional. Yo no entiendo cómo una red global de auditoría va a poder implementar sus procesos globales de auditoría teniendo como referente las distintas normas locales de cada jurisdicción. Esto por poner un ejemplo, pero si ustedes miran el 5000 relacionado con el aseguramiento de la sostenibilidad, tiene exactamente el mismo enfoque y esto sirve para que otros profesionales distintos a los contadores puedan ejercer en estos campos. Yo señalo las consecuencias que estas cosas tienen y espero que cada uno de ustedes pueda, según su criterio, tomar las decisiones y hacer los análisis que considere conveniente. Lo que sigue es cómo estas cosas para la información financiera, IFRS-NIF de contabilidad e IFRS-NIF de sostenibilidad, tiene exactamente el mismo enfoque, pero fíjense en las consecuencias que se derivan de estas cosas. En la Unión Europea, los IFRS de contabilidad están suficientemente arraigados, aceptados e implementados. El principal mercado para los IFRS de contabilidad es la Unión Europea. Eso no tiene dudas, ¿sí? La dinámica, el empoderamiento de los IFRS de contabilidad en muy buena parte se debe a que ha sido la Unión Europea quien los ha impulsado. Pero, ojo, en lo que tiene que ver con los reportes de sostenibilidad, la Unión Europea ya emitió y está en proceso de implementación los estándares de sostenibilidad, estándares europeos. Eso le genera una
problemática a los IFRS de sostenibilidad, porque hoy la pregunta es, ¿la Unión Europea va a endosar los IFRS de sostenibilidad con un proceso similar a como lo hace con los IFRS de contabilidad? En este momento no se sabe la respuesta, pero lo que sí se sabe es que los estándares europeos de contabilidad acogen un enfoque de doble materialidad, materialidad financiera y materialidad del impacto. En cambio, los IFRS de sostenibilidad solamente tienen el enfoque de materialidad financiera. Ese enfoque sirve para la integración con los IFRS de contabilidad, pero genera una problemática jurisdiccional, normativa muy complicada que apenas se está planteando en la Unión Europea y de cuyo desarrollo pues tendrá buena parte para el futuro de los IFRS de sostenibilidad. En Estados Unidos es claro que en el tema de contabilidad se aplican los US GAAP, eso no cabe duda, ¿sí? Y los IFRS de contabilidad, tal y como son emitidos por IASB, son admitidos en Estados Unidos para efectos de los mercados de valores para las empresas extranjeras, sin necesidad de conciliación con los US GAAP. Eso le ha dado una ventaja muy importante a todos los emisores extranjeros para ingresar a los mercados de Estados Unidos sin tener que conciliar con los US GAAP. En lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la SEC ya emitió sus estándares de sostenibilidad. En este momento, abril de 2024, están en stand-by porque han sido demandados y se espera las cortes cómo van a solucionar el problema de si los suspenden definitivamente o si obligan a la implementación. No sé la respuesta. Y California está en proceso de emitir sus estándares de cambio climático. Viene la pregunta, ¿qué va a pasar con los IFRS de sostenibilidad? Los de la SEC tienen un enfoque muy similar al S2, pero el nivel 3 de información lo elimina, ¿sí? Eso quiere decir que de alguna manera los estándares de la SEC son más fáciles de implementar que el S2, porque el S2, además del nivel 1 y 2, tiene el nivel 3, que es como al que más, más temor se le tiene por la complejidad y por las consecuencias que eso pueda tener. ¿Cuál va a ser el futuro de los IFRS de sostenibilidad en Estados Unidos? Pues en este momento no se sabe. En África, los IFRS de contabilidad, algunos países los están implementando, otros países no los están implementando, otros los están mirando. Yo entiendo que es por esto que apareció la expresión de adopción o uso, porque hay países que quieren usarlos, pero haciéndole algunas modificaciones. Yo entendería que con los IFRS de sostenibilidad va a pasar algo muy parecido, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, la ISSB está haciendo unas visitas muy importantes al África con el fin de promocionar el S1 y el S2. Ojalá tengan bastante éxito. Queda la pregunta de qué va a pasar con las entidades de la Unión Europea o de Estados Unidos que operan en África.
La respuesta normal es que por estar sujetos a normas contables o de auditoría de la Unión Europea, van a aplicar las normas de la Unión Europea, o por estar sujetas a normas de Estados Unidos, van a aplicar las normas de Estados Unidos. Esto para las entidades multinacionales es transparente, ¿no? La pregunta es si los distintos países africanos van a obligar a sus propios procesos de reporte que generen diferencias y que obliguen a dar explicaciones por esas diferencias. Algo muy similar es lo que está ocurriendo en América Latina. Algunos países están implementando los IFRS de contabilidad. Colombia es uno de ellos. Colombia incorpora los textos en un proceso bastante largo, tardío, ¿sí? Y le hace algunas excepciones, modificaciones, salvedades. Otros países de América Latina todavía están mirando si implementan o no implementan los IFRS de contabilidad. Yo entiendo que muy similar va a ocurrir con los IFRS de sostenibilidad, que también están siendo promocionados. La ISSB ya vino a Colombia a promocionar los S1 y S2 y esperamos que les vaya bien. Pero de todas maneras, lo importante será mirar cuál va a ser la acogida en el conjunto de los distintos países de América Latina. ¿Qué va a pasar con las entidades de la Unión Europea y de Estados Unidos que operan en América Latina? Ya la respuesta es la misma que mencioné para África, ¿sí? Muy seguramente reportan según los requerimientos de la entidad matriz y esto habrá que ver si los distintos países les obligan a normas específicas y a explicar diferencias específicas. Asia-Pacífico, que es supremamente importante a nivel económico, tiene exactamente el mismo problema. Algunos países están implementando los IFRS de contabilidad, otros todavía están en proceso de hacerlo. ¿Qué va a pasar con estas cosas? Pues yo no lo sé, pero la dinámica que se va a dar para los IFRS de sostenibilidad, yo entiendo que va a ser muy similar, como va a ser muy similar lo relacionado con las entidades de la Unión Europea y de Estados Unidos que operan en Asia-Pacífico. Esta es una realidad supremamente transparente. Las empresas ya están acostumbradas a este tipo de cosas. La casa matriz manda para efectos de la consolidación para casa matriz y en cada regional, en cada país, pues tienen que acoger las normas de cada país y esto cumplimiento porque no van a hacer otra cosa. De acuerdo con mi entender, en este momento, gracias a estas decisiones, yo saco dos conclusiones. La primera, que los estándares aplicables según jurisdicción no son estándares, ¿sí? Ahora más que nunca, pues tocará hablar de normas, normas y normas, y pues, ¿qué se va a hacer? Y segundo, la segunda conclusión es que, de acuerdo con mi entender, la profesión contable que generó los estándares internacionales contables se lanzó al vacío. Está dando un salto al vacío. No sé, para la profesión contable, si los salvavidas de la consultoría y de la tecnología les lleguen a funcionar a tiempo. Yo no sé cuál va a ser el futuro de la profesión, pero de todas maneras hay que entenderlo. La profesión, olvidándose de la auditoría, pierde su esencia.
olvidándose de la teoría, pierde su esencia. Al hablar de teoría hay que reconocer que muchos de los que hablan de teoría contable están empeorando las cosas porque están haciendo es ideología contable, de que no es factible ponerla a funcionar en la práctica. Yo espero que esta presentación le haya aclarado a usted de manera suficiente las cosas, ¿sí? También espero que le haya dejado algunas inquietudes. Hay muchas cosas de estas que no están resueltas todavía. Yo estoy insistiendo en que esta grabación la estoy haciendo en abril de 2024 porque si nos olvidamos de esta fecha, podemos hacer análisis que sirvieron en el pasado, pero que ya no son útiles, ya no son válidos en el presente, o que no van a servir necesariamente en un futuro cercano si las cosas siguen cambiando, ¿sí? Mm, Yo espero que haya quedado claro cómo los estándares ahora más que nunca han dejado de ser estándares, los estándares contables internacionales, y se están convirtiendo en nada más que unas normas cuyos reguladores, legisladores, emisores, organismos profesionales o implementadores locales, pues les van a dar su propio contenido, su propia dirección y que va a generar muchas divergencias y requerirá comparaciones, explicaciones y otros análisis. Entiendo que la profesión global se está lanzando al vacío. He lanzado la pregunta de si los salvavidas de la consultoría y de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, a los cuales la profesión hoy se está aferrando tanto y está hablando tanto, le van a funcionar para desarrollarse con una identidad propia en el conjunto de las otras profesiones. O no sé si va a ser necesario algunos esfuerzos para reivindicar la teoría que está subyacente a estas cosas. Hay que reconocer que las organizaciones profesionales de contadores le han dado una amable patada a los teóricos y para privilegiar el negocio, pero muy posiblemente tengan que volver a recurrir a ellos y para empoderar la contabilidad y la auditoría y el aseguramiento. Hay temas que no están resueltos. Los temas, por ejemplo, de activos intangibles, de goodwill en contabilidad todavía no tienen una respuesta generalmente aceptada. Los temas de la auditoría de estados financieros tienen muchas debilidades y la implementación está teniendo muchos reclamos. Y el tema del aseguramiento, ojo con el 5000, le está abriendo el ejercicio es a otros profesionales no contadores que con más experiencia en esos temas, pues seguramente van a desplazar a bastantes profesionales. Yo le agradezco su amabilidad escuchándome y espero que en los comentarios usted pueda presentar sus análisis para que otras personas los conozcan. Le deseo todos los éxitos, toda la prosperidad. Muchas gracias y buen día.